Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Hola a toda la audiencia que nos acompaña hoy en este nuevo análisis a fondo. Y bueno, inmediatamente y antes de entrar en materia, es fundamental establecer la misión vital de la exploración que vamos a realizar en esta sesión. Sí, creo que es el enfoque correcto para empezar. Exacto. Este espacio de hoy está diseñado y enfocado para servir de apoyo directo a todas aquellas personas que por una u otra razón son víctimas de la represión de gobiernos autoritarios. Gobiernos que controlan tanto las telecomunicaciones como las armas. Claro, escenarios extremos. Totalmente. Es una guía para quienes sufren los horrores de la guerra, para quienes se encuentran en zonas de conflicto bajo el yugo de grupos terroristas, o, para aquellas poblaciones atrapadas en áreas devastadas por desastres naturales. Lugares donde, a pesar de haber muchísima gente, las conexiones habituales a Internet o a las redes móviles han desaparecido por completo. Eso es. Así que hoy vamos a desgranar cómo es posible seguir comunicándose cuando el mundo digital, tal y como lo conocemos, pues se apaga de golpe. Es un objetivo absolutamente crucial, y para poner esto sobre la mesa, vamos a analizar una herramienta específica que ha estado acaparando portadas desde su lanzamiento oficial en julio de 2025. Sí, que ha dado muchísimo de qué hablar. Bastante. Se trata de BitChat, una aplicación de mensajería completamente descentralizada impulsada por Jack Dorsey, el fundador original de la red social que antes conocíamos como Twitter. Jack Dorsey, nada menos. El mismo. Y bueno, para entender con exactitud qué es, cómo opera en situaciones límite y, sobre todo, cuáles son sus carencias, hemos cruzado datos de una amplia variedad de fuentes. Una investigación profunda, muy profunda. Hemos revisado reportajes de medios tecnológicos de referencia como Shataka, análisis técnicos de publicaciones especializadas en criptografía, toda la documentación directa extraída de los repositorios de código abierto en GitHub e incluso, fíjate, hemos consultado manuales de supervivencia y comunicaciones tácticas elaborados por radioaficionados veteranos. Madre mía, o sea, un espectro de información brutal. Y la premisa central de esta sesión responde a una pregunta que hace unos años sonaba a ciencia ficción pura y dura. Totalmente. Pero que hoy es una realidad aplastante. ¿Cómo se puede enviar un mensaje de auxilio o coordinar a un barrio entero cuando no hay un solo router encendido ni una antena de telefonía operativa? Es la gran pregunta. Ahora bien, hay que dejar algo clarísimo desde el primer segundo para no generar falsas esperanzas a quienes nos escuchan. BitChat no es una solución 100% infalible. No lo es. No es magia. Exacto. No equivale en absoluto a tener una base de radioaficionados profesional con antenas de largo alcance instalada en el tejado. Sin embargo, en una situación de emergencia extrema, llevar esta herramienta instalada en el teléfono móvil puede marcar la diferencia entre el aislamiento total y la posibilidad real de salvar vidas. Esa advertencia inicial pone las cosas en perspectiva. Hablamos de una herramienta de respaldo, una última línea de defensa civil, no de un reemplazo para las infraestructuras robustas que todos usamos a diario. Claro, no vas a ver Netflix por ahí. Evidentemente. Pero la cruda realidad es que cuando esa infraestructura colapsa, ya sea por un terremoto devastador o por un decreto gubernamental, las alternativas que llevamos en el bolsillo se vuelven el único salvavidas disponible. Vale, vamos a desglosar esto desde los cimientos. ¿Qué es exactamente BitChat? ¿Y por qué el ecosistema tecnológico ha visto nacer esta iniciativa justo ahora? Pues mira, lo primordial es entender que esta aplicación rompe de raíz con el modelo tradicional al que la sociedad está acostumbrada. El de siempre, el de mandar un mensaje y que pase por una empresa. Eso es. No depende de servidores centrales masivos alojados en gigantescos centros de datos. No requiere estar conectado a una red Wi-Fi en absoluto y no necesita un plan de datos contratado con una operadora de telefonía. O sea, le da igual si no tienes cobertura. Le da exactamente igual. Funciona creando lo que en ingeniería de redes se denomina una arquitectura peer-to-peer, o P2P, completamente descentralizada. Fácilmente. Imaginemos un concierto de música en un estadio abarrotado, donde el ruido es ensordecedor y la cobertura móvil ha caído por completo. Típico, ¿no? Clásico. Nunca hay cobertura en los conciertos. Pues si alguien necesita hacer llegar una nota urgente a la otra punta del recinto, escribe el mensaje en un trozo de papel y se lo da a la persona que tiene justo al lado. Una cadena humana. Exacto. Esa persona se lo pasa a la siguiente, y así sucesivamente, formando una enorme cadena humana hasta que el papel llega a su destino final en la otra grada.
BitChat hace exactamente eso, pero de manera digital, invisible, encriptada y, por supuesto, a la velocidad de la luz, utilizando los teléfonos de las personas que se encuentran en las inmediaciones. Si conectamos esto con el panorama general, la iniciativa de Dorsey cobra un sentido inmenso. Durante los últimos años, su filosofía ha pivotado radicalmente hacia la idea de devolver el poder de la infraestructura a los individuos. Quitar a los intermediarios del medio. Exactamente, eliminando de la ecuación a las grandes corporaciones. El problema fundamental de las aplicaciones de mensajería masivas, incluso aquellas que hacen bandera de su encriptación de extremo a extremo, como pueden ser WhatsApp o Signal, es que siguen requiriendo un servidor central para enrutar los mensajes. Siempre hay un peaje central por el que pasar. Y hay una máxima en la ciberseguridad. Donde existe un servidor central, existe la recolección de metadatos. Claro. Y es crucial detenerse en el tema de los metadatos, porque la gente suele pensar que, bueno, como sus mensajes de WhatsApp están cifrados y nadie puede leer el texto literal, pues su privacidad está totalmente garantizada. Es un mito muy común. Un mito peligroso. Pero los metadatos son, básicamente, el envase de la información. Es como si una agencia gubernamental no pudiera abrir la carta que va dentro del sobre, pero supiera perfectamente a quién va dirigida, quién es el remitente, qué día se envió, a qué hora exacta y desde qué oficina de correos. Con ese nivel de detalle exterior, muchas veces ni siquiera hace falta leer el contenido de la carta. Ya sabes qué tipo de organización o protesta se está gestando. Efectivamente, tienes el mapa completo de las relaciones de una persona. De hecho, las fuentes que hemos consultado, incluyendo informes exhaustivos sobre vigilancia estatal, inciden mucho en esto. Esos datos centralizados son el principal objetivo de los regímenes autoritarios. Van directos a por ellos. Van directos. Mediante órdenes judiciales o simples presiones extraoficiales, los gobiernos exigen a las grandes tecnológicas que entreguen esos registros. Y a esto hay que sumarle algo importantísimo. Las plataformas convencionales obligan a vincular la cuenta a un número de teléfono real. Eso ata instantáneamente tu identidad física y legal a tu actividad digital. Eres tú con nombre y apellidos. BitChat corta este problema de raíz al eludir la vigilancia estructural. No hay cuentas de usuario que registrar, no se piden correos electrónicos, no hace falta tarjeta SIM y no hay números de teléfono. Entonces, ¿cómo te identificas en la red? La identidad dentro de la red es simplemente una clave criptográfica, un código generado aleatoriamente en el propio dispositivo. Al borrar el servidor central del mapa, se elimina ese interruptor maestro que un gobierno podría pulsar para silenciar a toda una población de un plumazo. Evitar los servidores soluciona el problema de la vigilancia de un plumazo. De acuerdo. Pero, a ver, eso abre un melón gigantesco a nivel operativo. Si me cortan el router de casa, si tiran abajo las antenas de telefonía y no hay servidores, ¿cómo demonios se comunica mi teléfono con el de mi vecino? Ahí es donde la documentación técnica se vuelve fascinante. La aplicación exprime al máximo la tecnología Bluetooth Low Energy, el famoso BLE. El Bluetooth de bajo consumo de toda la vida. El mismo que usas para los auriculares inalámbricos o los relojes inteligentes. Los dispositivos que llevan la app instalada están emitiendo y escuchando constantemente en segundo plano. Se van detectando entre sí para tejer automáticamente una red de malla, lo que técnicamente se conoce como Mesh Network. Pero el Bluetooth tiene un alcance súper corto, ¿no? Y la brillantez de este diseño radica precisamente en cómo el software gestiona esos límites físicos del hardware. La tecnología Bluetooth no está pensada para emitir a kilómetros de distancia. Cada salto de un teléfono a otro abarca un radio aproximado de unos 30 metros. ¿30 metros? Sí, dependiendo siempre de los obstáculos físicos como paredes o edificios altos. Además, el protocolo interno de BitChat está muy optimizado para evitar que la batería se drene en cuestión de horas. Por eso impone un límite máximo de 7 saltos por mensajes. 7 saltos como máximo. En ingeniería, esto se denomina time to live, o tiempo de vida, del paquete de datos. Significa que un mensaje no se queda rebotando eternamente por el mundo, saturando los teléfonos de la gente, sino que muere tras pasar por 7 eslabones de la cadena. Espera un momento. Si hacemos números fríos, 30 metros por salto, con un límite máximo de 7 saltos, estamos hablando de un radio de alcance de apenas 210 metros en el mejor de los escenarios. Así es, matemáticas puras. O sea,
Eso da para cubrir una plaza grande, una manifestación concentrada o, no sé, un bloque de pisos enorme. Pero se queda cortísimo para coordinar a toda una ciudad entera. ¿Cómo solucionan esa tremenda limitación física? Ahí está la clave de todo el sistema. Y es donde la arquitectura de almacenar y reenviar, lo que los ingenieros llaman el sistema Store and Forward, demuestra su verdadero valor en emergencias. Cuéntame más de eso. Que no se encuentra dentro de ese radio de 200 metros. O simplemente tiene el teléfono apagado en ese instante porque se está ahorrando batería. Que sería lo normal en una crisis. Totalmente normal. Pues el mensaje no se evapora en el aire. Los nodos cercanos, los teléfonos de los vecinos, guardan ese paquete de datos fuertemente cifrado en su memoria caché. Se queda ahí esperando. Exacto. Y en el momento en que alguien de esa malla sale a caminar por la calle, se desplaza a otro barrio y entra en el rango de alcance del destinatario, los teléfonos se sincronizan de forma invisible en el bolsillo y le entregan el mensaje. Fíjate, es cómo utilizar el movimiento natural de las personas en una ciudad para transportar paquetes de datos en diferido. Un sistema postal orgánico. Es una analogía perfecta y cabe recalcar que nadie, absolutamente nadie, puede fisgonear el contenido durante ese transporte debido a las pesadas capas de cifrado que lleva. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Revisando los repositorios de código, hay una función que me llamó muchísimo la atención por lo ingeniosa que resulta para organizarse en el espacio físico. Los canales GeoHash. Ah, los GeoHash, sí, es una de las funciones estrella. En lugar de crear grupos temáticos tradicionales como haríamos en Telegram, VChat permite convertir las coordenadas geográficas de un lugar físico en un pequeño código alfanumérico. Un código corto. Por ejemplo, el código 9Q8Y. Al introducir esa secuencia, la aplicación genera una sala de chat que pertenece estrictamente a esa ubicación geográfica. Y funciona por niveles de precisión. Exacto. Si el código tiene muchos caracteres, el chat se limita a una zona minúscula, como el cruce de dos calles concretas en el centro. Si tiene menos caracteres, abarca un código postal entero. Básicamente, es una forma de decir, oye, quiero hablar con cualquier persona que esté físicamente en esta plaza de abastos ahora mismo. Fíjate que esa segmentación geográfica cobra aún más relevancia cuando introducimos el concepto de los nodos puente en la ecuación. Los puentes hacia el exterior. Eso es. Hemos hablado de la red local, de esa burbuja aislada de Bluetooth, de la que no parece haber salida. Pero imaginemos una zona totalmente devastada por un huracán, donde un único teléfono de toda la ciudad consigue conectarse a un enlace de Internet satelital. O capta la señal de un router Wi-Fi que milagrosamente ha sobrevivido al desastre y sigue teniendo línea. Ese único teléfono con conexión lo cambia todo. Lo cambia por completo. Ese dispositivo individual se convierte automáticamente en un puente transparente entre la red local aislada de Bluetooth y el Internet global. Utilizando un protocolo abierto de retransmisión llamado Nostro, ese teléfono recoge los mensajes de la malla de Bluetooth y los dispara a la red mundial. De repente, una comunidad bloqueada puede pedir suministros al exterior. Así es, rompe el aislamiento local. Pero a nivel de la persona que está viviendo la angustia en ese momento. Si alguien envía un mensaje desesperado solicitando ayuda médica, ¿cómo sabe realmente si su mensaje ha logrado salir de esa burbuja de 200 metros y ha alcanzado Internet a través de uno de esos nodos? Porque la incertidumbre tiene que ser terrible. Es una de las grandes soluciones a nivel de interfaz de usuario que han implementado los desarrolladores. Según detallan los manuales de uso, cuando el mensaje navega puramente por la malla local de Bluetooth, la persona ve un indicador muy sobrio en la pantalla, a menudo un simple tic en tonos grises. Vale, un indicador local. Pero si el sistema detecta que un nodo puente ha logrado inyectar exitosamente ese mensaje en el protocolo global de Nostr hacia el exterior, la interfaz actualiza el estado del mensaje y muestra un indicador visual distinto, típicamente un pequeño icono resaltado que confirma la salida a la red global. Proporciona un alivio psicológico inmediato saber que la petición de auxilio ha cruzado el bloqueo y alguien fuera la puede leer. En situaciones de estrés extremo, ese pequeño icono es vida. Y hay que destacar que todo este despliegue técnico no es mera teoría de laboratorio ni un experimento de unos programadores. Las fuentes documentan casos donde ya se ha puesto a prueba bajo fuego real. Situaciones críticas reales. El ejemplo más detallado y reciente que hemos analizado nos sitúa en Nepal. Las crónicas relatan un escenario de tensión absoluta en el país, donde protestas multitudinarias contra la corrupción gubernamental derivaron en episodios de violencia muy severa en las calles.
Un estallido social en toda regla. La escalada llegó al punto de que se reportó la quema del Palacio Presidencial y de varias estaciones de policía en la capital. Ante semejante pérdida de control, el gobierno ejecutó la maniobra de censura por excelencia de nuestro siglo. Un apagón total de Internet y del servicio de telefonía celular para desarticular a la población. Millones de personas quedaron aisladas de un segundo a otro. Es un patrón represivo, tristemente clásico. Históricamente vimos algo parecido en 2014 durante la Revolución de los Paraguas en Hong Kong. Con FireChat, ¿verdad? Exacto, con una pionera llamada FireChat. Y posteriormente, en 2019, vimos el uso de BridgeFi en otras protestas masivas. Sin embargo, la diferencia sustancial de BridgeChat en el contexto de Nepal fue su tremenda robustez criptográfica. La seguridad que aporta. Durante ese apagón digital masivo, la aplicación se convirtió en la espina dorsal de la sociedad civil. Los activistas y ciudadanos de a pie utilizaron precisamente esos canales geohash que mencionabas antes para mapear la ciudad en tiempo real. Increíble. Se iban avisando de qué calles estaban bloqueadas por altercados, por dónde se podía transitar de forma segura o dónde se habían improvisado puntos de asistencia médica para los heridos, y todo ello esquivando por completo el radar de las autoridades nepalíes. Y para garantizar que esa información no sea interceptada por la policía o el ejército, el código de la aplicación emplea estándares de encriptación puramente militar. Para ponerlo en contexto a la audiencia, los mensajes privados utilizan algoritmos matemáticos como Curve 25199 y AS256GCM. Palabras mayores en el mundo de la criptografía. Absolutamente. Estamos hablando del mismo nivel de encriptación que protege las comunicaciones de altas esferas gubernamentales. Intentar descifrar esa información interceptando las señales de Bluetooth en el aire con una antena es un esfuerzo inútil. Completamente inútil a día de hoy. Además, para prevenir que un gobierno o un grupo hostil inunde la red enviando millones de mensajes basura para colapsar el poco ancho de banda que tiene el Bluetooth, el sistema incorpora un mecanismo de prueba de trabajo, lo que en inglés se llama Proof of Work. El Proof of Work es una barrera fantástica que han importado directamente del mundo de las criptomonedas y el Bitcoin. Una genialidad. Exige que el procesador del teléfono móvil resuelva un pequeño acertijo matemático antes de permitir el envío del mensaje. Y eso, claro, para una persona normal no supone nada. Para una persona que escribe un texto de ayuda cada pocos segundos, el impacto en el rendimiento o en la batería es totalmente imperceptible, no nota nada. Pero para un atacante la cosa cambia. Cambia radicalmente. Si un programa automatizado de un gobierno intenta lanzar 10.000 mensajes de spam por segundo para sabotear la red de malla, el teléfono desde el que se emite se colapsa instantáneamente intentando calcular todas esas operaciones matemáticas. Es un freno de mano técnico espectacular contra la saturación maliciosa. Aunque si hablamos de protección en situaciones críticas, la característica más radical de todas es el modo pánico. Ojo a esto. Una función vital para los activistas sobre el terreno. Imagina la situación. Si una persona se encuentra en una protesta y ve venir una carga policial inminente, o si se acerca a un control militar donde sabe que le van a confiscar el dispositivo móvil para registrarlo de arriba a abajo. Momentos de pánico absoluto. Literalmente. En ese caso, la persona puede dar 3 toques rápidos sobre el logotipo de la aplicación en la pantalla. Esa acción desencadena un borrado criptográfico instantáneo. 3 toques y adiós. En una fracción de segundo, se eliminan permanentemente todos los historiales de chat, los canales geohash a los que pertenecía, los identificadores guardados y cualquier rastro de la red en la memoria local del teléfono. Queda como nuevo. Es un mecanismo de supervivencia física. Está diseñado para proteger la integridad y la vida de la persona que sostiene el móvil frente a las autoridades, no solo para proteger sus datos. Esto plantea una pregunta importante a nivel social. Llegados a este punto, es imprescindible abordar la otra cara de la moneda tecnológica, un debate que las fuentes especializadas examinan con mucha frialdad y objetividad. Sí, el dilema ético de la descentralización. Construir una arquitectura absolutamente descentralizada, 100% anónima y sin servidores centrales, implica que resulta materialmente imposible aplicar moderación de contenido. No hay nadie al volante. No hay un equipo de moderadores en unas oficinas de California bloqueando cuentas. No hay unos términos y condiciones de uso que se puedan hacer cumplir, ni una oficina corporativa a la que un juez pueda enviar una orden judicial para requerir el cierre de una cuenta ilícita. Y eso es un arma de doble filo espectacular. Las mismas propiedades matemáticas que brindan un escudo inquebrantable a los defensores de derechos humanos o a las víctimas en regímenes totalitarios, proporcionan simultáneamente un canal de coordinación totalmente invisible para el crimen organizado, los cárteles o grupos que operan al margen de la ley.
Es un dilema estructural insalvable en este tipo de redes. BitChat, por su propio diseño de código fuente, es ciego ante la moralidad de quien lo usa. Es simplemente una tubería segura. No le importa si por ella pasa agua potable o veneno. Sumado a esa cruda realidad técnica, hay una advertencia de seguridad imperativa que emana de los propios creadores en el repositorio oficial de GitHub y que debemos mencionar. Sí, la nota de cautela que incluyen. Los desarrolladores de Permissionless Tech son meridianamente claros al señalar que la aplicación se encuentra en una fase de evolución constante. Aún no ha sido sometida a una auditoría de seguridad integral por parte de firmas de ciberseguridad externas e independientes. Faltan las pruebas de estrés externas. Recomiendan a los usuarios interactuar con la aplicación bajo un principio de confianza cautelosa. Es decir, no se debe asumir ciegamente que el código está completamente libre de vulnerabilidades frente a actores estatales que tienen presupuestos prácticamente ilimitados. Y esa transparencia, fíjate, honra muchísimo a los desarrolladores, porque en el ámbito de la ciberseguridad, y muy especialmente en contextos donde la vida humana está literalmente en juego, la falsa sensación de invulnerabilidad es siempre el primer paso hacia el desastre. La tecnología reduce el riesgo, pero no lo elimina al 100%. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Significa que hay que estar preparados, lo cual nos lleva a la vertiente más práctica de este análisis. La cruda realidad es que no se puede descargar una aplicación salvavidas de Internet cuando las redes de telecomunicaciones ya han saltado por los aires o el gobierno ha cortado el cable. Demasiado tarde en ese punto. El mayor cuello de botella para la utilidad real de estas redes de malla es la fricción de la instalación previa. La gente tiene que tenerla instalada antes del desastre. Por eso, vamos a detallar aquí cuáles son los obstáculos reales y cómo configurar BitChat hoy mismo si existe la más mínima amenaza de corte de comunicaciones en la zona de quienes nos escuchan. La preparación anticipada lo es absolutamente todo. Para la porción de la población que utiliza el ecosistema cerrado de Apple, es decir, dispositivos iOS, el proceso es relativamente estándar y sencillo. Afortunadamente, Sí, generalmente basta con buscar la app en la App Store normal o acceder mediante invitaciones públicas a la plataforma TestFlight de Apple para las versiones beta. El verdadero reto logístico y de seguridad se encuentra en el ecosistema Android. totalmente. Porque en Android la aplicación no está disponible en la Google Play Store. Repetimos, no está en la tienda oficial. Un detalle importantísimo. Buscar la palabra BitChat en la tienda oficial es un peligro que puede derivar en la descarga de clones falsos plagadas de software malicioso. La única vía segura es recurrir al origen del código. Hay que ir a la fuente. Hay que abrir el navegador web del teléfono, dirigirse al repositorio oficial de la plataforma GitHub llamado Permissionless Tech y entrar en la rama específica de BitChat-Android. Allí, en la sección de versiones publicadas, se descarga directamente el archivo ejecutable, el famoso archivo .apk. Y es ahí donde surge el primer gran obstáculo técnico para el usuario medio. Al intentar abrir ese archivo APK, recién descargado, el sistema operativo de Android bloqueará automáticamente la instalación por motivos de seguridad estándar. Te salta la advertencia de peligro. Sí. Y en un escenario de tensión o nerviosismo predesastre, quien esté instalando la app debe mantener la calma. Tiene que entrar en los ajustes de su dispositivo, navegar hasta la configuración de aplicaciones y seguridad y habilitar explícitamente el permiso para instalar aplicaciones de origen desconocido, o bien otorgarle ese derecho específico al navegador web que esté usando. Una vez superado ese trámite burocrático de Android e instalada la aplicación, la configuración de permisos inicial es una cuestión de vida o muerte para el funcionamiento de la malla. Totalmente crítica. La app solicitará permiso para acceder al hardware de Bluetooth, lo cual es de sentido común para que funcione la malla. Pero acto seguido, requerirá permisos de localización geográfica. Y ahí es donde mucha gente se asusta. Claro, mucha gente duda, sospecha o directamente lo deniega por miedo a ser rastreada por el gobierno o por la propia app. Es vital aclarar desde aquí que otorgar este acceso es un requisito puramente técnico impuesto por las políticas internas de Google para Android. Es obligatorio para poder utilizar el escáner de frecuencias de Bluetooth Low Energy. Sí, la app no utiliza la antena GPS del teléfono para enviar coordenadas a ningún gobierno en absoluto. Lo necesita pura y exclusivamente para que la antena Bluetooth
pueda buscar y descubrir a otros teléfonos cercanos que formen parte de la malla. Y no podemos pasar por alto la trampa silenciosa que destruye las redes de malla en el mundo real: la agresiva gestión de energía de los smartphones modernos. Ese es el asesino silencioso de la conectividad P2P. Los sistemas operativos actuales son implacables. Van cerrando aplicaciones que corren en segundo plano para extender la duración de la batería y llegar al final del día. Sí, te matan las apps en la sombra. Y para que un dispositivo funcione de verdad como un nodo retransmisor fiable para toda su comunidad local, es absolutamente innegociable entrar en los ajustes de batería del móvil y excluir a BitChat de cualquier lista de optimización de batería. Hay que darle barra libre. Exacto. Si se omite este paso, en el mismo instante en que la pantalla del móvil se apague y lo guardes en el bolsillo, el teléfono dejará de enrutar los mensajes de auxilio de los vecinos, rompiendo la cadena logística de forma fulminante y dejando a alguien incomunicado. A nivel de uso diario, una vez que logramos sortear todo esto, la interfaz de la aplicación es pura nostalgia tecnológica. Olvidaos de menús complejos, animaciones o pegatinas. Todo texto plano. La estética recuerda a los primitivos salones de chat del protocolo IRC de los años 90. El diseño está enfocado a no consumir recursos innecesarios. Para unirse a un canal público o a una zona geohash, simplemente se escribe en la barra inferior una barra inclinada, la palabra join en inglés y el nombre de la sala. Y para los mensajes privados es igual de sencillo. Se usa la barra inclinada, las letras MSG de Message y el identificador alfanumérico de la otra persona. Todo se gestiona mediante comandos de texto rápidos y directos al grano. Y operando bajo esa interfaz transhumamente espartana, la doctrina táctica en emergencias exige una disciplina férrea por parte de todos los usuarios de la red. Los manuales de radioaficionados que revisamos son categóricos en este punto. El ancho de banda que proporciona el Bluetooth para mover datos es extremadamente estrecho. Un tubito muy pequeño. Por lo tanto, las normas de supervivencia dictan que los mensajes deben ser telegráficos. Nada de notas de voz largas, por supuesto, cero fotografías o imágenes de alta resolución y nada de saludos banales que saturen la frecuencia con información inútil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso sobra. Eso sobra y puede impedir que pase un mensaje de ayuda médica. La estructura ideal para comunicarse es necesidad urgente, ubicación exacta y tipo de asistencia requerida. Por ejemplo, ayuda, calle Mayor, esquina Plaza. Necesito médico. Fin del mensaje. Brevedad absoluta. Además, esos manuales de campo introducen un rol táctico fascinante para grupos civiles en movimiento. Lo llaman designar a un portador del puente. Una figura clave. Si una comunidad de vecinos o un grupo de desplazados se está moviendo por una zona devastada, se debe asignar la responsabilidad de llevar un teléfono, equipado con múltiples baterías externas de gran capacidad, a una persona específica del grupo. El encargado de la conexión. Ese individuo tiene la única misión de buscar constantemente cobertura Wi-Fi residual o captar alguna señal satelital en zonas altas. Se convierte en el nodo vital, el único cordón umbilical entre la red local de cientos de personas que van con él y el resto del mundo exterior a través de Nostr. Y como consejo de seguridad definitivo, al operar en estas redes descentralizadas, la validación presencial de las identidades. Sí, esto es crítico para evitar engaños. Dado que no hay una autoridad central que verifique quién es quién y los nombres de usuarios son alias arbitrarios o simples cadenas de texto, resulta imposible saber mediante la pantalla si el mensaje privado de auxilio que acabas de recibir proviene realmente de un familiar conocido o de un actor malicioso suplantando su identidad para tender una emboscada. Un riesgo altísimo en zonas de guerra. La recomendación táctica ineludible es intercambiar los códigos de identificación de BitChat cara a cara siempre que sea posible. O haber pactado contraseñas verbales con antelación en el mundo real para validar la identidad de la persona que escribe al otro lado del Bluetooth. Exige un nivel de precaución propio de otros tiempos, de tiempos de la Guerra Fría casi. Al consolidar todo este tremendo volumen técnico y táctico, la conclusión que se extrae de nuestra exploración de hoy es muy profunda. A ver. En una era donde el flujo global de información está sometido a una vigilancia y un control gubernamental y corporativo sin precedentes en la historia, y donde un simple decreto político o la fuerza incontrolable de la naturaleza pueden borrar de un plumazo nuestro acceso a la red mundial, poseer y dominar herramientas de comunicación soberanas ha dejado de ser una excentricidad de la comunidad hacker en un sótano.
Completamente de acuerdo. Se ha convertido en un conocimiento cívico elemental para garantizar la pura supervivencia comunitaria. Es una realidad innegable a la que nos enfrentamos. Y a modo de reflexión final, antes de cerrar la sesión, hay una perspectiva que emerge de este análisis y que creo que merece ser sopesada con bastante detenimiento por quienes nos escuchan hoy. Adelante, abre ese melón. Si consideramos los miles de millones invertidos por la humanidad en tender cables submarinos transoceánicos, de fibra óptica, en construir inmensas granjas de servidores continentales y en lanzar constelaciones masivas de satélites al espacio, si resulta que toda esa infraestructura global es en realidad tan frágil y vulnerable que, a la hora de la verdad, en el momento más crítico, una pequeña aplicación escupiendo señales de radio de corto alcance entre teléfonos de bolsillo se alza como el último escudo de la sociedad civil frente a la desconexión total? Es una imagen potente. ¿Qué revela realmente este escenario sobre la fragilidad oculta de nuestro mundo hiperconectado? Podría ser que para garantizar un futuro verdaderamente resiliente ante crisis sistémicas que están por venir, la evolución de nuestras comunicaciones pase paradójicamente por volver a mirar hacia lo estrictamente local, hacia redes descentralizadas, caóticas y construidas literalmente de ciudadano a ciudadano. Es una paradoja fascinante, desde luego. Una que invita a replantearnos seriamente nuestra dependencia absoluta de los gigantes tecnológicos que parecen sostener el mundo. Da mucho que pensar. Y con esa perspectiva sobre la mesa, nos despedimos por hoy de toda la audiencia. Ha sido una exploración técnica y táctica inmensamente densa, lo sabemos, pero era absolutamente necesaria por el contexto mundial. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Antes de cerrar definitivamente esta sesión, queremos lanzar una petición fundamental a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Si el análisis a fondo que hemos compartido hoy ha aportado valor, si se comprende la verdadera magnitud de estar preparados frente a un apagón digital repentino, os invitamos a apoyar esta labor de la forma más útil y directa posible, compartiendo este contenido. Es vital que esta información circule libremente. Difundir cómo funcionan exactamente estas redes de malla y explicar en detalle los pasos vitales para sortear las barreras de instalación en Android o iOS no es un simple intercambio de curiosidades informáticas en redes sociales. Hacer llegar esta guía a cualquier persona en cualquier rincón del mundo podría transformarse literalmente en el único salvavidas al que aferrarse. Para alguien que, quizá mañana mismo, despierte atrapado en el angustioso silencio de una zona de conflicto, bajo la bota de la censura estatal o asolado y aislado por un desastre natural impredecible. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención que nos habéis prestado hoy. Hasta la próxima exploración a fondo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!